Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Buenos días. Marcelo Adolfo Acuña Hernández. Jorge Diego Arellano Celis. Cindy Alejandra Ávila Durán. Andrés Rodrigo Badilla Becerra. Álvaro José Bulnes Jompart. Paula Andrea Cautivo Gutiérrez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Josefa Belén Contreras Piña. Denise Eliana Díaz Muñoz. Brenda Paz Donoso Romero. Begoña Alicia Escoda Armijo. María José Farías Díaz. Carla Belén Fernández Arriagada. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Felipe Ignacio Fernández Ortega. Diane Jacqueline Gauné Vira. Sebastián Ignacio Guarda Urrejola. Pablo Julián Valenzuela. Paula Cecilia Corce Farías. Felipe Ignacio Ladrón de Guevara Maturana. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Juan Pablo Leal Paz. Camila Mireya Letelier Gordo. Izaskun Linazasoro Espinosa. Juan Pablo Ignacio Machuca Martínez. Catherine Nicole Meneses Soto. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Eric Bastián Molina Muñoz. María Cristina Morales Elgueta. Génesis Noemí Órdenes Serrano. Janine Daniela Ortiz Córdoba. Tracy Nicole Solange Ortiz Gallardo. Anastasia María Otone Melis.
Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Solange Alejandra Peña Terán. Francisca Belén Pérez Cabrera. Eric Mauricio Pérez Vilches. Ricardo Orlando Ramírez Ojeda. Mauricio Sebastián Ramírez Sepúlveda. Carolina Andrea Rojas Inda. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Macarena Constanza Sá Santelices. Víctor Gonzalo Sáez Contardo. Daniela Alejandra Sánchez Cruz. Steffi Hanna Schwamm López. Helen Marie Schubert Ravelo. Whitney Ciliane Silva Severino. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Constanza Belén Torrejón Urrutia. Josefina María Trufelo Palau. Catalina Fernanda Valenzuela García. Laura Mariela Valenzuela Vázquez. Gabriel Luis Ignacio Vega Cárdenas. Stephanie Caterín Belis Geraldo. Francisco Javier Yáñez Briones. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas, nuevos abogados,
En esta ocasión, en esta ceremonia tan importante para ustedes, para sus familias, en que este tribunal ha otorgado el título de abogadas y abogados, quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones acerca de los aportes jurídicos y políticos de las revoluciones americana y francesa. Esto por cuanto fue precisamente en el mes de julio que en el último cuarto del siglo XVIII se sucedieron en el mundo estos dos acontecimientos que transformaron radicalmente el orden político constitucional imperante. En efecto, solo 13 años separan la Revolución Americana del 4 de julio de 1776 de la francesa, que es posterior, de julio de 1789. Estos dos acontecimientos dejaron un rico legado en el constitucionalismo moderno, captado inmediatamente por las revoluciones hispanoamericanas que operaron en América Latina y que permitieron, entre otras, el proceso de independencia de Chile. Si pudiéramos resumir los aportes jurídico-políticos fundamentales de ambos sucesos, habría que mencionar, en primer lugar, la idea de la existencia de una constitución como una carta política escrita, emanada de la soberanía popular, con carácter rígido y permanente, con normas de rango superior, inmutable en ciertos aspectos, relativas a la organización del Estado, pero en la que también se declaran los valores fundamentales de la sociedad y los derechos y garantías de los ciudadanos. En efecto, hasta ese momento, esta idea de constitución no existía y las constituciones, a lo sumo, eran cartas otorgadas por los monarcas a sus súbditos, como fue el caso de la Carta Magna de 1215. Ahora bien, esta idea se debe vincular inmediatamente con otra, derivada del nuevo papel que a partir de ese momento se confirió al pueblo, la soberanía, que marca el protagonismo en la constitucionalización de la organización del Estado. En los Estados Unidos de América, las asambleas coloniales asumieron la soberanía y en Francia, la soberanía se trasladó del monarca al pueblo y la nación. Fue a través de la idea de soberanía del pueblo que surgieron todas las bases de la democracia, la representación, el republicanismo, que en ese sentido constituyeron uno de los grandes aportes de dichos procesos. Sin embargo, creo que lo más relevante de estos dos sucesos históricos que hoy recordamos radica en el reconocimiento y declaración formal de la existencia de derechos intrínsecos del hombre y de los ciudadanos, con rango constitucional y, por tanto, que imponen al Estado el deber de respetarlos. La libertad se constituyó en esos derechos como un freno al Estado y a sus poderes. De esta forma, las declaraciones de derechos que precedieron a las constituciones de las colonias siguieron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 y las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos del mismo año. Por otra parte, ambos países aportaron la idea fundamental de la separación de poderes. Esta se formuló inicialmente en la Revolución Americana, razón por la cual la estructura constitucional de los Estados Unidos en 1787 se establece sobre la base de la separación orgánica de poderes. El principio, por supuesto, se recogió aún con mayor fuerza en el sistema constitucional que resultó del proceso francés, donde se agregaron como elementos adicionales el principio de la supremacía del legislador, resultado de la consideración de la ley como expresión de la voluntad general y soberana, y el de la prohibición a los jueces de intervenir en cualquier forma en el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas. Pero además, puede afirmarse que de ello resultaron los sistemas de gobierno que dominan el mundo moderno, el presidencialismo, producto de la Revolución Americana, y el parlamentarismo como sistema de gobierno que dominó en Europa después de la Revolución Francesa, aplicado en las monarquías parlamentarias por su parte. Asimismo, como un aporte quizás menos difundido de estos dos acontecimientos, también surgió una nueva organización territorial del Estado
antes desconocida. En efecto, frente a las monarquías absolutas organizadas en base al centralismo y al uniformismo político y administrativo, estas revoluciones dieron origen a nuevas formas de organización territorial que originaron, por una parte, el federalismo, particularmente derivado de la Revolución Americana, con sus bases esenciales de gobierno local, y por la otra, el municipalismo, originado particularmente en la Revolución Francesa. Todos esos aportes significaron, por supuesto, un cambio radical generado por una transición que no fue lenta, sino violenta, aun cuando desarrollada en circunstancias y situaciones totalmente distintas. En los Estados Unidos de Norteamérica se trataba de construir un Estado nuevo sobre la base de lo que eran antiguas colonias, situadas muy lejos de la metrópoli y de su parlamento soberano, y que durante más de un siglo se habían desarrollado independientes entre sí por sus propios medios y gozando de cierta autonomía. En el caso de Francia, en cambio, no se trataba de construir un nuevo Estado, sino dentro del mismo Estado unitario y centralizado, sustituir el sistema político de monarquía absoluta por un régimen totalmente distinto, de carácter constitucional y más tarde republicano. Sin embargo, fueron ambas revoluciones las que contribuyeron a los cambios profundos que se originaron a partir de finales del siglo XVIII, por lo que, en mi criterio, estos no pueden entenderse sino de la conjunción de ambas, sin que sea posible juzgarlas como acontecimientos aislados, pues el proceso revolucionario francés y sus aportes al constitucionalismo, sin duda recibió en muchos aspectos el reflejo de lo que había ocurrido 13 años en los Estados Unidos. Es ciertamente estas influencias, estos procesos, los que marcaron de manera definitiva, y lo hace hasta estos días, la organización de los países en América Latina. Apreciadas nuevos abogados y nuevas abogadas, he querido compartir estos breves comentarios a propósito de su juramento, cuestiones de orden jurídico fundamentalmente, precisamente por la importancia capital de estos dos hechos históricos en la configuración de los estados constitucionales y democráticos de derecho como el nuestro. Los felicito nuevamente por el título profesional que han logrado y les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Muchas gracias. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración, será hasta pronto. Podemos salir, que tengan bonita celebración. Hasta luego.